Para cortarte un poco de las mejores y las peores cosas, mejor empiezo por las mejores. Ujú. Las mejores sin duda son los muchísimos momentos de convivencia con los compañeros, ya sea en escena o fuera de escena. Los que son en escenario son particularmente emocionantes cuando se trata así de conciertos muy especiales, en que todo va saliendo bien, en que estamos descansados, con energía, con ganas de tocar. Y esos momentos no siempre ocurren, pero cuando ocurren sin duda justifican todo lo demás, cuando sientes que las cosas están saliendo bien, que estás comunicado con los demás y que estás disfrutando muchísimo, ¿no? Los momentos también maravillosos fuera del escenario, pues esta vida de cuarteto nos ha llevado a una cantidad de lugares increíbles. No siempre hay tiempo para visitar, pero cuando lo hay, eh, eso complementa de una manera fantástica este tipo de vida que por otro lado no es fácil, pero gracias al cuarteto he estado en sitios impensados y que quizás más bien seguro no hubiera conocido, y eso lo valoro muchísimo. A mí me encanta viajar a pesar de todos los inconvenientes, me gusta mucho conocer otras culturas, otras comidas, otros lugares, y eso pues sin duda se lo debo al cuarteto. Entonces esas son las dos partes, yo diría, más emocionantes, la convivencia en la música y la convivencia fuera de la música, el apoyo que siempre se siente, digamos, a diferencia de una carrera de solista. Siempre tienes la posibilidad después de un concierto, si tienes ganas de cenar con uno de los compañeros o de estar solo. Un solista ni siquiera tiene esa posibilidad. Termina toda esa euforia del concierto, viene un anticlímax muy natural y normalmente se está solo en un cuarto de hotel y no es fácil. Con el cuarteto eso nunca ocurre y eso es muy agradable. Bueno, y te iba a platicar, digamos, de los momentos no tan agradables, pues son cuando pierdes vuelos, cuando pasas horas interminables en un aeropuerto, cuando te quedas varado en una ciudad por tormenta y ya estás ansioso de regresar a casa si ha sido una gira larga. Eso pasa sobre todo en los viajes que son entre noviembre y febrero y marzo, Estados Unidos, Europa, con mucha frecuencia, contratiempos de esa índole que son bastante molestos. Otra cosa, pues, es perderse momentos de la vida familiar importantes, del crecimiento de los hijos. A todos nos ha pasado momentos cruciales que no hemos estado. Eso, pues, es doloroso y no es nada fácil de asimilar. Son, digamos, yo diría que esas dos son las facetas más duras, ¿no? ¿Y cuáles han sido esos momentos como de epifanía que de pronto dices, este concierto ha sido realmente extraordinario? Me imagino que son, no son muy frecuentes, ¿no? Porque aunque pueden tocar súper bien, hay algunos solamente que tú dices, hoy sí fue un concierto fuera de serie. Sí, como bien dices, eso ocurre no mucho. Quizás, no sé si en un año tocamos entre 40 y 50 conciertos, quizás tres o cuatro de ellos tienen esa magia que tú describes muy bien. Me sería difícil ahora recordar cuáles, pero sí ha habido esos momentos y el más reciente en el Palacio de Bellas Artes en muchos momentos lo tuvo. Era realmente muy emotivo para nosotros estar ahí. El Palacio tiene una magia incomparable. Era un repertorio en que nos sentíamos contentos, cómodos, mucho público joven, muchos alumnos nuestros en el público. Entonces eso creó varios momentos de eso en el tema con variaciones de la muerte y la doncella de Schubert. Yo tuve plena conciencia de que ese era uno de esos momentos. Ujú. Y eso me ha pasado algunas veces, pero no muchas. Sería difícil ahora ponerme a recordar cuándo, pero un par de veces al año, no más. Ujú. Cuéntanos un poco cuáles son para ti tus piezas más queridas, las que más disfrutas tocando. Em, Villalobos número 7, el séptimo cuarteto de Villalobos, que para mí es quizás la obra maestra compuesta en América Latina en todos los tiempos. Después de haber tocado mucha música latinoamericana, investigar, tocar música de los clásicos, de los actuales, del siglo XVIII, lo poco que hay, o XIX, creo que este cuarteto es así como algo fuera de serie. Es muy largo, es muy difícil, no nos resulta fácil programarlo porque no siempre la gente que presenta los conciertos está dispuesta a meter una obra latinoamericana desconocida de 35 minutos. Cada vez que logramos hacerlo, y lo hemos hecho últimamente en conciertos importantes, afortunadamente, me da la sensación de que es un privilegio estar tocando esa obra, por ejemplo. Por supuesto que para mí Mozart y Brahms siempre son una fuente de emoción, de alegría, de desafío, porque son el repertorio europeo nos cuesta, o sea, hemos
batallado por años para llegar a sentirnos cómodos en un cuarteto de Mozart, cosa que en Revueltas o en Ponce nos resulta muy fácil encontrar una versión idiomáticamente lógica. En el repertorio europeo sentimos que recién en los últimos 10 años podemos tocar con plena confianza un cuarteto de Brahms en cualquier lugar y sentirnos bien, o el Schubert que hicimos hace 2 semanas, eh, lo cual no obsta para que pues, lo disfrute yo muchísimo. O sea, eh, me gustan mucho los cuartetos de Debussy y Ravel, los dos son obras que adoro cuando aparece la oportunidad de tocar. Debussy lo tocamos muchísimo, Ravel mucho menos, pero son obras que me encantan. Y a pesar de que ya estoy un poco cansado y lo hemos tocado mucho, música de feria de Revueltas y el segundo cuarteto de Ginastera son dos obras también que considero obras maestras y que disfruto muchísimo. Y de obras más recientes, pues de Mario Lavista, Reflejos de la Noche, también es una obra que cada vez que aparece en el programa, ya la tocamos muchísimo durante alguna época, ha descansado y la podemos retomar ahora con poco ensayo, con mucha frescura y también la disfruto mucho. Eh, pues cuartetos de Mendelssohn también para mí son obras maestras. En fin, hay mucha música que me es particularmente querida. Aaron, mencionas una cosa que me parece interesante, cómo ustedes finalmente se formaron con la música europea, ¿no? Y fue una decisión que ustedes tomaron el hacer el repertorio, sobre todo latinoamericano, y de ahí su nombre. Y ahora que mencionas esta dificultad que tienen ustedes, me gustaría mucho que compartieras con nosotros por qué crees que es esta que les ha llevado más tiempo del que les lleva hacer un repertorio latinoamericano, aun cuando ustedes han sido formados en esa tradición. Sí, es una excelente pregunta y nos la hemos hecho muchas veces. ¿Por qué nos cuesta encontrar el Ländler, por ejemplo, en un cuarteto de Schubert, que es una danza europea tan sencilla, en tres cuartos, una especie de valsecito? Y si aparece un vals en un cuarteto latinoamericano, como que no tenemos ninguna duda cómo debe ir. No lo sé muy bien. En efecto, como bien dices, nos formamos en la tradición europea, todos tuvimos maestros europeos, estudiamos los grandes conciertos, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bach, Brahms, Mozart, y muy pocos conciertos latinoamericanos. Digo, aparte de Halster, Poulser y Chávez, yo no he tocado conciertos para violín latinoamericanos. Sin embargo, quizás tenga que ver con el entorno donde uno crece, o sea, la música que oyes cotidianamente en la calle, en fin. Eh, por supuesto que nos criamos también en casas, tanto Javier como los hermanos Vitrán, donde se oía mucha música de concierto. Sin embargo, en la vida cotidiana oías otras cosas, oías la música de la calle, que es cumbia, salsa, reggaetón, bolero, todo eso, y mucha de la música latinoamericana, por supuesto, que tiene esas influencias. En cambio, un joven cuarteto que creció en Viena y que estudió en Viena y que ha hecho toda su carrera estudiando allá, imagino que el fraseo de un cuarteto de Mozart o de Schubert les es más natural, pero no sabría contestarte. A mí también me sorprende un poco que tengamos que parar y discutir mucho cuánto respirar en una frase en Mozart y casi no lo tengamos que hacer en un cuarteto de Villalobos. No tengo una respuesta, me intriga igual que a ti. Qué bien. Bueno, por último, ¿alguna anécdota que quieras contarnos? Uy, son muchas. Bueno, me viene a la mente una que es un poco, que es bastante divertida. En una gira que estábamos haciendo por Europa con el gran guitarrista cubano-americano Manuel Barrueco, estábamos tocando conciertos en Alemania y de ahí íbamos a ir a Ankara, a Turquía, a tocar un concierto. Volamos de Hamburgo a Viena y de Viena íbamos a tomar un vuelo que era Viena-Ankara, el mismo día del concierto, llegando a Ankara a las 6 de la tarde, no, a las 5 de la tarde para un concierto que era a las 9 de la noche. Volamos a Viena y a la hora de abordar el vuelo Viena-Ankara, nos dice la agente de Austrian Airlines, pero veo que en el grupo hay 3 mexicanos y los mexicanos necesitan visa para entrar a Turquía, que no lo sabían, nadie nos había dicho. Era el día del concierto, un concierto muy importante organizado por la Agencia Estatal de Conciertos de Turquía, vendido meses antes. Manuel Barrueco, una figura en el mundo de la guitarra muy relevante, en fin. Entonces entramos en una especie de estado de pánico y la agente de Manuel Barrueco, que es su esposa que viajaba con nosotros, dijo, a ver, tranquilos, vamos a ver qué se puede hacer. Habló a la Agencia Estatal de Conciertos en Turquía, les explicó la situación, le dijo, pues hay que cancelar. El tipo dijo, no, 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 no se puede cancelar. Déjeme hablar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía
a ver qué posibilidades que les manden una visa así de emergencia a Viena, al aeropuerto, un fax, esto era antes del... Y bueno, espérenme una hora, esperamos una hora, ya se fue el vuelo, por supuesto. A la hora y media llega el aviso, está bien, la visa no la puedo mandar ahí a Austria, pero tomen un vuelo vía Istambul, Istambul-Ankara, y en el aeropuerto de Istambul va a haber una visa a la entrada. Bueno, le contamos esto al tipo de Austrian Airlines, por supuesto que no nos dio, dijo, no, 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 a ver, que me hable a mí directamente alguien del ministerio para dejarlos abordar, si no a mi aerolínea la multan. Para todo esto ya eran las 8 de la noche y ya no había vuelo directo a Ankara, pero afortunadamente uno vía Estambul que llegaba a las 10 de la noche, el concierto era a las 9. Le dijimos al tipo, no, pues esto ya no hay manera de hacerlo. Dijo, no, 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 háganlo, yo mando el fax, vénganse, lleguen a la hora que lleguen, aquí los esperamos. Bueno, dicho y hecho, abordamos a Estambul, en Estambul corrimos por el aeropuerto, estaba la visa, abordamos Ankara, llegamos al aeropuerto de Ankara como a las 10:30 de la noche, había una camioneta y dos motos de policía esperándonos, nos llevaron directo al teatro, llegamos a las 11 de la noche, es decir, 2 horas después del concierto, nadie se había movido, estaba todo el público, en el ínterim, como te imaginarás, las maletas se perdieron y no teníamos idea de dónde andaban, llegamos sudados, sucios, de jeans, así, y tocamos un concierto que fue absolutamente maravilloso, que de hecho está en YouTube, alguien, algún fan de Manuel lo grabó, y la historia no termina ahí, fuimos saliendo como a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana teníamos que ir al aeropuerto para agarrar otro vuelo de regreso a Alemania, y nos llevaron a un hotel que es quizás el hotel más fino que he estado en mi vida, el Hilton de Ankara. Estuve 2 horas ahí, obviamente no dormí, miré la terraza, miré el balcón, era un lugar increíble, y de vuelta al aeropuerto. Entonces, fue un concierto muy, muy peculiar, pero que fue muy emocionante porque la gente esperó 2 horas sin moverse de ahí. Cuando ustedes van a tocar, porque eso depende muchísimo entre músico y músico, ustedes tienen un momento en el que se reúnen los cuatro antes de entrar a escena. ¿Hay algún ritual particular o cada quien está en su cuarto y de pronto dicen, bueno, ya salimos y ahí nos vemos? ¿Cómo es la rutina? Bueno, cuando tenemos el lujo de 4 camerinos, que no es siempre, cada quien está en su cuarto y salimos, nos vemos ya 5 segundos antes de salir a escena, no tenemos ningún ritual, ningún abrazo, ningún rezo, ninguna palabra mágica, ninguna superstición, para nada. Eh, lo que pasa es que normalmente nos toca compartir camerinos o de a dos o y dos, entonces pues estamos cada quien en lo suyo calentando y comunicados pero sin hablar y sin mayor rito. No somos digamos, de esos grupos que se abrazan. Me ha tocado, por ejemplo, convivir con el trío d'Argent, justo antes de salir a escena, se abrazan, se besan, se dicen todo tipo de cosas. Es muy respetable y les da mucha tranquilidad. Para nosotros eso no existe y de repente cuando tocamos con artistas huéspedes, como que esperan eso, se quedan así un poco antes de salir a escena, un abrazo o algo, y nosotros somos bastante como fríos en ese sentido, yo creo que se sacan bastante de onda, he visto eso, como que esperan ese momento y por lo menos decirse toy o suerte o merdo, lo que sea, pero nada, nosotros no, en realidad no. Normalmente si es un concierto de mucho estrés, de mucha presión, seguramente Javier hará algún chiste justo 10 segundos antes de salir a escena, inconscientemente como que él lo hace y eso nos relaja un momento de risa antes de salir, pero nada más.